Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitando mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación, la repetición de un proceso observado que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos. De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. Aprendizaje por repetición. El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria y seamos capaces de producirlo literalmente sin comprenderlo. También se le llama estudiar a lo loro, pues este pajarito tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se las reiteramos a menudo. Se usa con frecuencia para estudiar las tablas de multiplicar o para memorizar poesías. No está mal para agilizar las tareas o para cambiar la belleza del escritor. Pero primero se debe hacer un análisis comprensivo de por qué da ese resultado en el primer caso, o el sentido y análisis del poema en el segundo. Otra denominación que recibe el aprendizaje por repetición es aprendizaje memorístico, pero en realidad la memoria siempre interviene en los procesos de aprendizaje, aun cuando se haga significativamente, siendo una facultad compleja y absolutamente necesaria para almacenar la información y poder recuperar la diferencia entre un aprendizaje repetitivo y uno memorístico. El primero se aloja en la memoria a corto plazo y no tiene ningún significado para la persona que lo guardó. Por eso es más difícil recuperarlo luego de un tiempo, o cuando uno se olvida de alguna palabra con la que la siguiente está enlazada. En cambio, el aprendizaje significativo, al tener relaciones con otros conocimientos antes adquiridos, tiene el sentido con el sujeto que los relaciona y puede invocarlo luego de un periodo mucho más prolongado. Ah, ya no puede. Sí puede, sigue intentándolo. Bien. ¿Ves que sí se podía? ¿Qué tienes, güey? ¿Qué te pasó? ¿Le pegaste a uno de tus amigos? ¿Pero por qué? ¿Pero qué te ha enseñado papá? Tú debiste aprender a que no debes de pegarle a tus amigos. Ya, güey, no le vuelvas a pegar, güey. No te pongas así, ¿va? Aprendizaje por ensayo y error. Aprendizaje por medio de la exploración y el tanteo hasta que se encuentra una respuesta por la que se recibe un reforzamiento positivo. Edward Thorndike descubrió el aprendizaje por ensayo y error cuando observó que la conducta casual o aleatoria de un animal podía venir acompañada por respuestas del medio ambiente satisfactorias para el animal.
Si estas respuestas del medio ambiente se repiten, es muy probable que el animal asocie la conducta con la respuesta que tras ella aparece. Así el animal habrá aprendido una conducta que podrá utilizar siempre que necesite que aparezca esa respuesta del medio. Algunos ejemplos de aprendizaje mediante ensayo y error. Ejemplo 1. Encerramos a un perro en una jaula y situamos fuera comida. El perro se moverá por la caja de forma casual hasta que con uno de sus movimientos apriete una palanca, que abra la caja y de ese modo obtenga comida. Si esta situación se repite, el perro acabará aprendiendo que para salir de la caja y comer tendrá que apretar la palanca. Ejemplo 2. Llamas a un perro y viene, pero lo que quieres es que cada vez que lo llames venga y se siente. El perro irá donde estés cada vez que lo llames y a lo mejor se quede de pie. Se acuesta o incluso se marcha, pero si empieza a reforzarle con una galleta cada vez que venga y además se siente, el perro acabará aprendiendo que cuando oiga su nombre tiene que ir donde estés y sentarse. Así Edward Thorndike identificó que al colocar en una situación experimental a un perro ignorante de ella, el animal comenzaba por golpear diferentes partes de la jaula, tratando de escapar y así alcanzar la comida que se encontraba fuera de ella. Los actos reflejos y los reflejos condicionados. Un estímulo es cualquier cambio en energía física que active un receptor, es decir, para que podamos considerar que cualquier elemento del ambiente se convierta en estímulo, requerimos que sea captado y provoque una modificación en un órgano receptor. En el entorno existen estímulos que pudiéramos calificar como incondicionados, neutros y condicionados. Nuestros órganos de los sentidos se encuentran adaptados para captar ciertos estímulos específicos. A las respuestas provocadas por los estímulos incondicionados se les denomina respuestas incondicionadas y están gobernadas por el sistema nervioso central. Estas respuestas no son aprendidas, sino que forman parte de nuestra dotación genética como especie. Un estímulo neutro es todo aquel que no provoca cierta respuesta incondicionada. Sin embargo, cuando un estímulo neutro se vincula con una serie de ensayos al estímulo incondicionado, el estímulo que fuera neutro adquiere la capacidad de provocar la respuesta incondicionada, denominándose estímulo condicionado. Como la respuesta producida tuvo como origen un estímulo que no era el natural, o sea, el incondicionado, deja de ser una respuesta incondicionada y se convierte en una condicionada. El neurólogo ruso Ivan Pavlov desarrolló la teoría del reflejo condicionado, que en un principio denominó secreción psíquica. Observó que la salivación provocada en los perros al oler el alimento se podía producir ante un estímulo que nada tenía que ver con comida, pero que había sido presentado constantemente a la hora de comer. La salivación del perro ante un pedazo de carne es un reflejo innato o incondicionado, que si se hace sonar una campana en el momento en que el perro recibe la carne, después de varias ocasiones, éste salivará sin necesidad de olerla. Bastará el sonido de la campana para provocar en el animal un reflejo condicionado. Según Pavlov, cuando se asocia el reflejo incondicionado al reflejo condicionado, éste se refuerza. Si el estímulo no se refuerza o ejercita, el reflejo condicionado terminará por desaparecer. Con este sistema de reflejos, que más bien son reacciones, Pavlov intentó comprender la conducta animal y humana, partiendo de la teoría de que los mecanismos del reflejo condicionado son los mismos en animales y personas. Siendo así, entonces, el condicionamiento constituye condicionamiento operante. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje mediante el cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidades de repetir las que conllevan consecuencias negativas. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y no con la asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el condicionamiento clásico. El término fue introducido por Frederick Skinner, aunque hoy se prefiere el de condicionamiento instrumental. El condicionamiento operante planteado por Skinner establece que aquellas respuestas que se vean reforzadas tienen tendencia a repetirse y aquellas que reciban un castigo tendrán menos probabilidad de repetirse.
Existen 4 tipos de condicionamiento operante. El refuerzo positivo o condicionamiento de recompensa. Un refuerzo positivo es un objeto, evento o conducta cuya presencia incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Se trata del mecanismo más efectivo para hacer que tanto animales como humanos aprendan. Se denomina esfuerzo porque aumenta la frecuencia de la conducta y positivo porque el refuerzo está presente. Refuerzos positivos típicos son las alabanzas, los regalos o las aportaciones monetarias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ocasiones algo que ordinariamente se considera desagradable puede funcionar como refuerzo positivo, ya que de hecho incrementa la probabilidad de la respuesta. Mami, ¿qué me vas a regalar si saco buenas calificaciones? No sé, ahí lo vamos a ver. Ándale, regálame algo, ¿sí? Cómprame algo. Lo voy a pensar. Felicidades. Gracias, profe. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Estoy muy cansada. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, hicimos el examen del que te conté. Bueno, la profe entregó los resultados y pues te los tengo que enseñar. Saqué 10. ¿Ya ves cómo sí se podía? Estoy orgullosa de ti, muchas felicidades. Gracias, mami. Vale, mira lo que te compré por tus buenas calificaciones. ¿Es en serio, mamá? Gracias, eres la mejor. Porque así llama la atención. El refuerzo negativo. Un refuerzo negativo es un objeto, evento o conducta cuya retirada incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Al igual que el anterior, se denomina refuerzo porque aumenta la frecuencia de la conducta, pero negativo porque la respuesta se incrementa cuando el refuerzo desaparece. En el refuerzo negativo se pueden distinguir 2 procedimientos. El primero es el condicionamiento de escape. En este caso, la frecuencia de una respuesta aumenta porque interrumpe un estímulo aversivo, es decir, un suceso que está ocurriendo y que el sujeto considera desagradable. Un ejemplo típico sería el de un animal que aprieta una palanca porque así elimina una corriente eléctrica, o el de un padre que le compra una chuchería a su hijo para dejar de oírle llorar. Y el segundo, que es el condicionamiento de evitación. En este caso, la frecuencia de una respuesta aumenta porque pospone o evita un estímulo aversivo futuro. Un ejemplo típico sería el de un alumno que estudia para evitar una mala nota, o el de un niño que hace una rabieta y su padre, en vez de darle lo que quiere, lo ignora. El entrenamiento de omisión se produce cuando la respuesta operante impide la presentación de un refuerzo positivo o de un hecho agradable, es decir, consiste en retirar el estímulo positivo a una conducta para así provocar la extinción de la respuesta. Un ejemplo importante es el del tiempo fuera, en el que se retira la atención de un niño aislándolo durante un cierto periodo de tiempo. El último tipo de condicionamiento operante es el de castigo. El castigo provoca la disminución de una conducta porque el suceso que la sigue es un estímulo aversivo. Un ejemplo típico es castigar a una rata con una pequeña corriente eléctrica cuando pulsa una palanca. Aunque el castigo puede ser en ocasiones muy eficaz para hacer que desaparezca una conducta, se recomienda utilizarlo lo menos posible, ya que tiene muchos efectos adversos o no deseados. En muchas ocasiones, la conducta solo desaparece temporalmente o únicamente en los contextos en los que es probable el castigo. Además, genera gran cantidad de consecuencias secundarias como frustración, agresividad, etc., que pueden hacer que se detenga el proceso de aprendizaje. Por eso, en la aplicación de castigos es importante seguir ciertas reglas, como reforzar al mismo tiempo conductas alternativas a los castigos, aplicarlo inmediatamente después de la conducta que se quiere suprimir o ser constante. Las fases del condicionamiento.
La percepción es el proceso mediante el cual un individuo adquiere una sensación interior que resulta de una impresión material hecha en los sentidos. Esta sensación puede ser consciente o inconsciente. A la percepción inconsciente, por estar bajo el límite de la conciencia o subconsciente, le llamamos percepción subliminal. Los ojos, los oídos, las terminaciones nerviosas de la piel son el primer medio de contacto con el medio ambiente. Estos y otros órganos de los sentidos son los instrumentos de la percepción que recogen la información para el sistema nervioso. El sistema nervioso la convierte en impulsos eléctricos que transmite al cerebro, donde producen cadenas de reacciones eléctricas y químicas. El resultado es la conciencia interna de un objeto o de un suceso. La percepción procede de la comunicación y esta deberá conducir al aprendizaje. En este tipo de aprendizaje, el educado adopta una actitud pasiva, de mero receptor de conocimientos, que no tiene, y que le son presentados por aquel que los posee. El docente, ya elaborados, analizados, sintetizados y explicados, listos para ser aprovechados. Toda la tarea es del que enseña y que se dedica a buscar los contenidos apropiados al currículo y a la madurez de su curso, y que generosamente hace llegar del modo más didáctico posible, pero sin esfuerzo alguno para el alumno, que en el mejor de los casos tomará notas en la explicación del profesor, en cuyo caso seguramente podrás hacer un aprendizaje significativo, estructurando los nuevos aprendizajes con los que ya poseen su estructura mental. En muchos otros casos ni siquiera participará en esa tarea, sino que los contenidos le serán dictados y el aprendizaje repetitivo tenderá a ser lo más común en estos casos, salvo que el alumno ya haya adquiriendo la calidad de estudiante autónomo. A diferencia del aprendizaje por descubrimiento, que aquel proceso se enseñanza-aprendizaje, se torna más rápido, y si bien esta forma de aprender no es la conveniente en los primeros años escolar, es presentado el material significativamente en los años que el alumno ya ha aprendido en ahorrar tiempo, sobre todo en los estudios universitarios. Con respecto a los contenidos teóricos, defendido por Ausubel, supone, según este autor, una forma de lograr el aprendizaje significativo, si está presentado de tal forma que interactúe con los conocimientos antes adquiridos por los alumnos. Para este autor no se opone al aprendizaje por descubrimiento, ya que ambos pueden ser o no incorporados de manera significativa. Los contenidos procedimentales y actitudinales se aprenden por recepción, sino que descubren en la práctica cotidiana. En el aprendizaje por recepción, el contenido motivo del aprendizaje se presenta al alumno en su forma final y solo se le pide que internalice el material que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. Este aprendizaje no es potencialmente significativo, ni tampoco se convierte en tal al ser internalizado. Lo será y si el material o la tarea potencialmente significativos son comprendidos e interactúan como los sublimidores de la estructura cognitiva previa al que aprende. En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que se debe ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente a su estructura cognitiva. Significativo. El ser humano tiene la disposición de aprender solo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, conjetural. El aprendizaje para aprobar un examen, para aprobar la materia, etc. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, el sentido de la relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia. Aprendizaje por preferencia sensorial. La programación neurolingüística ha puesto de manifiesto que los seres humanos aprendemos de manera diferencial dependiendo del tipo de estímulos sensoriales hacia los cuales somos susceptibles. De acuerdo con esta aproximación, existen personas visuales, otras auditivas y otras motrices o kinestésicas. Las personas visuales aprenden más fácilmente si son sometidas a estímulos visuales, tales como imágenes, esquemas, fotografías,
diagramas e incluso a descripciones en las que el lenguaje tiene mayor elegancia con el sentido de la vista. Por ejemplo, es más común enseñarles a las personas visuales si les decimos imagina, mentalmente trata de ver, etc. Las leyes del aprendizaje. El importante avance que se ha conseguido en esta materia puede sintetizarse en la enunciación de varias leyes que permiten identificar las principales variables que es necesario controlar en cualquier situación de aprendizaje. Primera ley, la ley del efecto, es aplicable en el caso de aprendizaje por ensayo y error. Establece que la satisfacción derivada de la práctica de una tarea cualquiera o de los resultados obtenidos mediante ella incrementan el aprendizaje, ya que estimulan tal práctica y propician que se practique con más intensidad. La segunda ley, la ley del ejercicio de la práctica. Ante dos situaciones iguales, aquellas asociaciones o apareamientos que son practicados o ejercitados tienden a ser asimilados, en cambio aquellos que no se utilizan se desvanecen. Al revisar muchas de las situaciones de la vida cotidiana, descubrimos que con frecuencia hemos dejado de aprender muchas habilidades simplemente porque se nos pasó practicar lo suficiente. Tercera ley, la ley de la asociación. Muy sencilla, pero igualmente, la ley de la asociación establece que las experiencias que suceden juntas tienden a repetirse juntas. Cuarta ley, ley del condicionamiento contiguo. Una combinación de estímulos que han sido acompañados por un movimiento tenderán a ser seguida por dicho movimiento cuando sea provocada nuevamente. Ciertos aprendizajes se completan con un solo ensayo, en el que el individuo tiene éxito en ejecutar la habilidad, sin importar necesariamente que se presente un reforzador. Según este postulado, un ejemplo sería que si una persona tiende a levantarse todos los días de la cama apoyándose en el suelo, primero el pie izquierdo y luego el derecho, tendrá a repetir esta conducta todas las veces que quiera incorporarse del hecho. Quinta ley, la ley de adquisición. Según ella, es factible incrementar gradualmente la fuerza de un hábito por medio de reforzamiento continuo. La fuerza del hábito se convierte en una acción por medio de las motivaciones. En ausencia de motivación, la ejecución se desploma hasta cero. En ausencia de la fuerza del hábito, la ejecución también es cero, ya que la motivación y el hábito se encuentran relacionadas entre sí en una función de tipo matemático. Para una mejor comprensión de esta ley, revisemos el siguiente ejemplo. Se puede mejorar el hábito del estudio si cada vez que se manifiesta la conducta deseada, se aplica en forma contingente un reforzamiento a la misma. Con ello se consigue fortalecer el hábito. Sexta ley, la ley de condicionamiento operante. Si la ocurrencia de una respuesta operante es seguida por un estímulo reforzador, se incrementará la tasa de respuesta. Séptima ley, la ley de transferencia del aprendizaje. El aprendizaje de un laberinto por un animal consiste en la construcción de gestas significativas. Las gestas significativas son procesos que consisten en relaciones aprendidas entre algunas claves del ambiente y las expectativas del animal. Un patrón gestáltico significativo es denominado mapa cognitivo y es el mapa cognitivo del animal. Factores que influyen sobre el aprendizaje. Los factores que influyen sobre el ritmo y progreso y la eficiencia y exactitud del aprendizaje son aquellos estados, tanto físicos como psicológicos, que favorecen la adquisición de conocimientos y habilidades que determinan la clase y cantidad de perfeccionamiento en el aprendizaje. Factores como fisiológicos que influyen sobre el aprendizaje se relacionan con el estado físico del escolar sobre el proceso de aprendizaje. Incluyen tanto los efectos sensoriales como los estados físicos generales resultantes tales como la desnutrición, los dientes defectuosos, la fatiga, la falta de sueño. El cuerpo es el medio de comunicación entre el mundo exterior y la mente. Aunque todos estos factores afectan la eficiencia, exactitud, cantidad y calidad del perfeccionamiento del aprendizaje, factores fisiológicos que influyen sobre el aprendizaje. Entre los más importantes se encuentran los siguientes: la motivación, las técnicas de estudio, la longitud y distribución de las prácticas, la naturaleza de los materiales que van a ser aprendidas, la retención o la permanencia.
Por ello se deben de tomar en cuenta los siguientes factores. Factores hereditarios, el medio ambiente, prácticas de crianza, orden de nacimiento, hijos de padres divorciados, madres que trabajan todo el día, maltrato a los niños, diferencias individuales, etc. ¿Entendiste? Hey, ¿por qué no has hecho tu tarea? Te la pasas todo el día jugando Xbox. Ponte a hacer tu tarea. Desde que mamá nos dejó, no haces nada más, estás jugando, ¿me entendiste? Es que ya no quiero estudiar. ¿Qué quieres, pues? Ponte a hacer tu tarea o no te quito el Xbox. ¿Entendiste? Uy. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Dios mío? ¿Quién te hizo esto? ¡Alonso! ¿Qué le pasó al niño? ¿Qué pasó de qué? ¿Por qué está ensangrentado y golpeado? ¿Es más de marica? ¿Eh? Oye, no. ¿Qué? ¿Por qué golpeas al niño? Porque no está haciendo sus tareas. Va Pero- mal en la escuela, ¿cómo quieres que lo explique? Pero eso es maltrato, no debes de hacer eso. Pero va mal. Por eso está sacando puro 5, porque no se aplica. No, eso es maltrato. Me lo voy a llevar. Ya. Oh, rayos, ya es muy tarde. Alonso. 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 ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible que reprobaste física? No sé, o sea, no tengo nadie quien me enseñe. Pero nunca me dices nada. A ti no te importa, no estás en la casa. Nunca estás aquí. O sea, no sé de qué te quejas. Siempre estoy solo. Siempre tengo a mi counter aquí nomás. Está bien, te podemos atender de aquí.